Bueno, muy bien, después de Crisis de Gustavo Cerati, temonazo que pueden escuchar como siempre en @ Puchito en la Selva. Estamos con lo que habíamos prometido. ¿Está sacando un prensado en vivo el director de la obra? No lo puedo creer. No, está sacando un flyer. No, sacó una bolsa, de repente me dio un miedo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos, para que vean que es verdad, estamos con la gente de Enfermos, se reparten dentro del elenco también para que todos tengamos nuestra estampita. Bueno, muchas gracias por venir, chicos. Estamos con Manuel Guirao y con Juan Manuel Trentini. ¿Viste? Los nombres los digo bien, pero las canciones que uno conoce del rock nacional no. Es lo importante, al fin y al cabo, sí, que el conductor diga los nombres bien. Guardo la información correcta. Pero preséntense, porque si no se presentan, claro, es como que queda medio en el además aire. son Manuel y Juan Manuel, hay como medio una confusión de repente. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Por favor, bienvenido. Muchas gracias, Resaca, por convocarnos también. Sí, está en un costado, creo que se ve. En mi cámara creo que hay un poco de Resaca, pero bueno, está por ahí después viene. Bueno, eso, muchas gracias por venir. Director de la obra. La obra, claro, eso. Bienvenido sea, entonces. Sí, eso. Bueno, eso. Yo soy Manuel, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel. Bien. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo. ¿Querés hablando sobre los goles del partido también? Claro, sí, fue un partido difícil, ¿no, Juan Manuel? Estuvo complicado, pero se pudo salir adelante. Sí, por suerte lo empataron en el último momento. Hubo una charla en el entretiempo con Flan y Strudel. Fuiste la figura. Bueno, entonces, básicamente yo quiero saber, estrenaron hace muy poquito, pero voy a empezar con ya el ciclo de preguntas, a ver quién responde primero. Estrenaron hace muy poquito, pero básicamente cuando lo vimos a la hora, decíamos, ¿cuánto ensayo realmente tiene que tener? Son muchos actores en escena. Sí, en escena son un montón. Son los tiempos muy veloces, hay un ping-pong de respuestas muy rápido, la obra no te deja un segundo para decir, ok, ¿qué estoy viendo? Te lleva, y de repente se va como aclarando todo el panorama, diría una canción. Pero de repente, ¿cuánto tiempo de ensayo lleva para llevar un proyecto así adelante? Desde el momento que decís, ok, este es el guión, vamos a ensayar. ¿Cuánto es? Si tenés las condiciones de que se pueda juntar el grupo una vez por semana, si tenés el texto escrito, yo creo que un año de ensayo es suficiente como para conocer la obra y empezar a idear... Uy, le pegué al micrófono. No pasa nada. Suele pasar. Idear un montaje, ponele, no sé, yo, por lo menos la experiencia que tuvimos nosotros en este trayecto. Hay otros procesos que son más largos, que por ahí la dramaturgia surge más de las búsquedas y las dinámicas que se prueban en los ensayos a partir de distintas inquietudes que tienen quienes coordinan las dinámicas de esos procesos creativos más largos. Entonces, en el caso nuestro, la dramaturgia ya estaba porque la había escrito antes. Entonces, bueno, tuvimos más o menos un año de laburo desde que arrancamos hasta que estrenamos. Por supuesto, te lo pregunto justamente porque nosotros siempre tratamos desde el programa de decir, bueno, o sea, uno piensa que ahora todo es ya, y que, no sé, en un segundo podés tener un espectáculo así como Enfermo, y la verdad es que no, lleva un montón de tiempo, un montón de trabajo, y hay un montón, obviamente, de estaciones y frustraciones que hay que sobrellevar, me imagino también. Entonces, detrás de todo ese laburo que salimos, decimos, wow, tremenda obra, hay un año de trabajo de ensayo per se, y básicamente me parece, o sea, una locura a mí, por así decirlo, o sea, tipo, para una hora de 60 minutos, ¿no? No, un poco más. ¿Un 90 poco más? minutos. ¿90 minutos? Ah, sí. Mira, se pasa muy rápido. Se pasa rápido. Sí. Se pasa muy rápido. Sí, ni en pedo pensaba que era una digamos menos, 75. Sí, la gente. Se va tirando para atrás por las dudas, ¿viste? No sabe que venga alguien a reclamar. Porque parece que la tensión es 1 hora y cuarto. Más de 1 hora y cuarto ya como que la gente empezó... Claro, se va perdiendo. Estamos tratando de romper eso, pero bueno. Pero es muy dinámica la obra realmente. Sí, bueno, de hecho pasa algo que es muy interesante, que vos tenés un acto principal, digamos, que está pasando, pero alrededor tenés como 3, 4 casitas que se siguen desarrollando por fuera, digamos, de los otros actores que están en escena. Y estoy seguro que la vas a ver 2, 3 veces y pasan cosas distintas según esos grupitos, porque más allá de que debe estar todo planeado y guionado, se ve que hay una interacción extra que vos decís, te descuidás un segundo y perdiste por ahí 2, 3 cuadros de la obra que pueden llegar a ser importantes para más adelante. Y eso está piola. Sí, totalmente. Sí, es así. Está bueno, hay como mucha parte secundaria en la obra que termina dándole como ese valor al soliloquio principal, digamos. Tenemos acá un diamante de esos que brillan en la escena y le dan valor a esos momentos. a eso que narrás, que es como, bueno, el fondo y la figura, como esa composición. Por supuesto, de hecho, cuando llega tu personaje hay un quiebre en la obra. Sí.
De repente es un hola Víctor, Sí, estoy. Sí, es el más presentado de todos. Y Hasta aparte- más te diría que el protagonista. De repente es como, bueno, llegó Víctor. Pero ahí está. No, o sea, Víctor es perdón que Oh, te dije corté. Víctor, igual, tenés Claro, razón, claro, sí, el llegó protagonista él, es sí. Víctor, el amante vendría a ser, Llegó o la él, pareja, sí, sí, exactamente. perdón. Es el alemán. El alemán, tal que cual. no tiene nombre, ¿no? Sí. sí, tiene nombre. Que es un alemán vergón único. Me acuerdo que en ese soliloquio que hace Víctor, de repente nombra con efusividad el miembro masculino. El vergón germano. El vergón Como un hermano, ahí está. Bueno, habla, decía algo. Se pone nervioso, se pone nervioso. No sé. No, pero bueno, la composición del personaje para el actor. Yo, por ejemplo, estudio con el muchacho aquí presente, es mi profesor de Ah, ¿en teatro, serio, también boludo? lo presento. Mirá, no sí, sabía. es mi ¿En profesor dónde, de teatro che? también. En Bravar, la escuela Ah, Bravar, mirá. Defensores de Bravar, Sí. en Guevara, Chacarita, todos los sábados de 12 a 3 y media de la tarde, es mi profesor de teatro y casi siempre también lo sigue siendo. Siempre me sigue enseñando. Ok. Así que, como composición para el actor que también comienza a decir, bueno, es un alemán, ¿cómo entraste al personaje, por así decirlo? Bueno, la verdad es que fueron varias cosas que tomé en cuenta, pero siempre hablándolo acá con Manu y teniendo una idea en relación a algo bastante puntual de una forma de hablar y como de cierta expresión. Y bueno, no, fui ir probando hasta que se encontró algo y confiar en eso, en la mirada de Manu, en la propuesta de la obra, en todo lo que va pasando que es muy interesante. Sí. Es medio En un. los ensayos, en todo es esto lo como- que hablábamos con Manu recién en un año de búsqueda y de trabajar y estar en contacto con el material va ocurriendo eso. No es en un instante, sino que es más bien progresivamente. Un proceso. a lo largo, Sí, claro. sí, se va formando. Sí, No es que un día te levantás y está. exacto. Claro. Sí. ¿Y Es- post-estreno se siguen cambiando cosas del personaje o ya no? ¿Cómo, perdón? Post-estreno, Sí. ¿se siguen cambiando cosas del personaje o ya no? Una vez que estás estrenando la obra como actor, decís, ¿este es el personaje o va cambiando escena, obra a obra, por así decirlo? Bueno, el texto no cambia nunca, pero sí va sucediendo que uno va actuando y va registrando y todo el tiempo uno está incorporando. Me parece que eso nunca se termina. Entonces como que hay algo que se va acumulando y va sucediendo, que nunca es igual, pero el texto sigue siempre sigue siendo siempre Sí, el mismo. obvio, pero más allá de texto, como que digo, bueno, capaz que en una escena dijiste, tiene que mi personaje llegar de esta manera o Claro, hacer esto. Pero es muy personal. Creo que mis colegas tienen un sentir y lo van procesando. Digo, me parece que eso sí va sucediendo, que uno va incorporando a medida que van pasando las funciones. Que ¿Se pu- corrige puede seguir cositas como descubriendo. director también? Sí. Yo por lo menos siempre hago como ciertas devoluciones de cosas que me parece que se desajustan. No sé, es como que en la totalidad de la obra se compone de sostener cierto ritmo, ciertas intensidades, ciertos momentos que como que para que suene bien, no sé, el tema, algo así como. Entonces siempre es como que hay algunas cositas que siempre se pueden corregir, incluso también a veces son marcas que hacemos, que hago yo dirigiendo, que digo, che, hace esto, y de repente lo prueba y me doy cuenta que no funciona, o que hace que eso tiña toda la escena a un ritmo más retardado, entonces como que bueno, eso hay que ajustarlo, mejor entrar mordiendo el pie del otro en vez de hacer esa pausa. Entonces son distintas cosas que siempre vas como afinando, creo yo, función a función. Igual intento no ser muy quemagorra, porque la verdad que Claro. las primeras funciones sí hacía listados, mandaba tipo, me grababa audios en una charla conmigo mismo y después Y se desgrababa. mandaban mails personales, claro, Un manija, junto con cada un audio. manija. Nada obsesivo. Sí, No, sí. para nada. Apasionado, podríamos Sí, decir. sí. Y un poco obsesivo, un poco detallista, no Hay sé, gente que manija. tiene cábalas por un penal, o sea, Claro, de sí, fútbol. está bien, o sí, sea, totalmente. No, pero también pasa que disfrutando lo que haces y cuando te gusta en lo que trabajás, tenés un registro de lo que sucede y cuando sabés que hay algo que no es que es porque sí y puede lucir un poquito mejor, se registra. Y me parece que ese también es el trabajo, ¿no? A lo que vas.
sacando toda la carga Sí. y tensa que se le puede agregar, pero me parece que a eso va. Toda la psicosis que le podemos agregar al asunto, sí, olvídate, desde ya. Pero es que también, o sea, por eso demuestra una cuestión de una pasión y una cuestión de... A ver, es revolucionario también apostar al teatro hoy en día para mí, desde mi objetivo. O sea, mi opinión, yo considero que requiere de repente, no es que vos decís, pensé una obra y es buenísima y de repente el mundo se abre a ver tu obra, por así decirlo. Hoy en día es muy dinámico y de repente es difícil. Para mí es un acto revolucionario. Sí, tal cual. Además el nivel de manija creo que se explica más allá de esto que vos decís, de estar llevándolo de un laburo de un año, de que todos la vienen remando para sacarla adelante. Creo que es una obra que además, como vos decís, esto que decías del tempo, tiene que estar en el momento justo porque es muy rápida. Vas cambiando como de escena a escena permanentemente. Y esa velocidad debe ser difícil de mantenerla tanto como actor como director y decir, uy, bueno, che, es hasta acá no. Eso de los cambios. Por eso no sé cómo será la evolución de la obra a lo largo del tiempo. Bueno, varias cosas. En lo que vos decís, bueno, eso no un acto revolucionario, me parece que en un punto sí, en el sentido de por lo menos ciertas búsquedas que son como encontrar nuevas formas de narrar, que en definitiva es lo que hacemos los y las humanes, que es narrar cosas. Y bueno, también está bueno como ver cómo para mí todo tipo de manifestación artística dialoga con su contexto, y en ese sentido yo creo que cuando hay una búsqueda se encuentran cosas que pueden ser revolucionarias en ese sentido. Después, bueno, también todo circula para mí en cierto circuito, entonces como bueno, no sé qué potencial de revolución podemos hacer en el teatro o que una obra vaya a cambiar algo realmente, pero en el sentido de encontrar nuevas formas de decir y encontrar nuevas narrativas o hablar de lo que pasa, que es lo que se busca en ese sentido, yo creo. Y también en el sentido de que es como antieconómico, como que lo mueve mucho el deseo, entonces como que hay algo, los celos no pueden estar. Entonces en ese sentido es como un espacio medio que pervive a ciertas cosas, como que está ahí, ¿viste? Como que uno dice, bueno. Sí, va en contra de hacia donde se dirige el mundo tecnológicamente. El teatro es cada vez más requiere de estar presente, tanto el espectador como... arcaica, o sea, claro. lo hacían los Sí, antiguos sí, griegos. Perdón, pero Sí, lo hacían claro. los antiguos griegos, o sea, Sí. es una locura. Y también la atención, perdón, Sí, como obvio. que lo que quería decir es que, claro, empieza a ser bastante arcaico, no es nada nuevo, ¿no? Yo lo he escuchado hablar también a mi maestro, bueno, en fin, a lo que me refiero es que termina siendo que a veces no todo el mundo tiene la capacidad para poner atención en lo que está viendo, y hoy se exige mucho de eso y cada vez todo tiene que ser más rápido. Entonces es difícil entregarte a la experiencia de, bueno, entrar a un lugar con otro grupo de personas, a sentarte en una butaca que no es tu casa, a estar una hora de tu vida entregándola en un espacio para ver algo que no sabes qué es. Sí, solo enfocado en eso. Claro, No hay otra distracción, y está que con la me luz está... apagada, prestar atención, que te interpele de repente. Exacto. Sí, tal cual. Y hay una resistencia también. El espectador tiene una resistencia. Pero bueno, es una experiencia hermosa. Sí, y también que no te interpele y que tengas que quedarte ahí hasta que termine la obra. Bueno, y o como sea, que, bueno, a fin de ¿qué hago cuentas, con te termina eso? interpelando ¿Viste? de repente. Como, claro. bueno, esto me pareció una cagada. Suponete que no es el caso, está buenísima la obra, vayan a ver Enfermo, por favor, no Por estamos favor, diciendo nada no. en Estamos medio. con el totalmente, director nombrar Manuel al Grau, director, con Manuel el Grau, actor Juan Manuel Trentini. Y no me digan la canción que escuchamos hace un rato, no la voy a repetir. Pero en serio, creo que generar ese espacio y te interpela o no te interpela, de repente estás una hora y media o una hora 15, como decías vos antes, sentado ahí viendo algo que te genera. Y algo te queda rosqueando en la cabeza de última. Te podés colgar en algo que haya pasado y te genera. Y es algo como más genuino. Hay un vínculo ahí. De repente somos, no sé, 60 personas en la sala, 70 con los actores, todos compartiendo ese momento. Sí, absolutamente. Además, loco. hemos visto que en alternativa los comentarios son muy positivos Sí, de la sí, obra. tal cual. La sala estaba no sé, llena. sí, no sé si lo no había estuvieron lugar. viendo ustedes, no sé cómo son con el tema de la crítica y demás, pero nosotros estuvimos viendo y lo que fuimos comentando también, fuimos con amigos y todo, y de repente, la verdad que la obra es, para mí, o sea, lo que yo me liberé a decir, bueno, no estoy entendiendo. Ok. O sea, no estoy entendiendo lo que está pasando, pero bueno, porque por ejemplo esto que hablábamos, ¿no? De que de repente es, y me salió un cáncer y de acá un hijo, y de repente aparece el hijo, y decís,
Y tipo, sí, Sí, lo sí. quiero, es mío y ya le tengo cariño. Esa frase Transar- también me la llevé. ¿Y qué hijo? ¿Y qué hijo? Transar esa transición es como difícil de repente del lado del Eso, espectador, pero sí, se lleva. Es eso, Tal es cual. entender que en el teatro hay un como metamensaje, un simbolismo y de repente, ¡pum!, aparece y te lo dijeron y es como que decís, no, pero ¿cómo puede ser que de una bacteria salga un hijo? Si te lo pones a pensar racionalmente, le arruinás, sos canallesco, le arruinás el chiste y la forma de, Bueno, pero de transmitirlo. Eso Claro. es fabuloso porque con una convención directamente, bueno, ya entendemos y aceptamos también. Sabiendo Sí, que estamos sí. viendo una obra de teatro, ¿verdad? Te dura 3 minutos que dudás y decís, no, pero ¿y este que acaba de aparecer? Que listo, compraste. Es ahí, te lleva al mismo contexto. Y además que para mí es que es el desafío que tiene el teatro, que es como generarte algo verosímil en ese momento, que diga como, bueno, ok, a veces no sale, hay gente que entra, hay gente que no, como que ustedes capaz que lo compraron y que, ok, es el hijo, qué sé yo, pero capaz que alguien de ahí se no entendió nada, capaz que por justo cuando el actor lo mencionó antes, justo se rascó la uña y no lo escuchó, pero en el sentido de como que, digo, una serie de Netflix tenés un montón de efectos especiales para creerte podés ese verosímil. pausar. Ujú. Podés poner pausa, pero digo, como que, no sé, en el teatro está ahí la persona, ¿viste? Entonces como que hay, no sé, tiene como toda una particularidad que es sostener que eso sea verosímil todo el tiempo, es una dificultad. Se busca aparte. O Claro. sea, hay Sí. una dirección realmente más allá de lo que es el escrito, o sea, en la dirección, ¿no? Porque entendemos que es tu primer trabajo como director. También te estuvimos investigando, Ay. Resaca te estuvo investigando. Sí, estuvo en Nos LinkedIn, pasó el estuvo en informe. Alternativa, estuvo leyendo por ahí. Me conoce, Resaca me Sabemos conoce. que no es Sí. su primer trabajo juntos. No, es cierto. Claro. No es la primera vez que se encuentran trabajando juntos. No. Queríamos preguntarle por esa experiencia también. ¿Cómo fue reencontrarse? Porque post cuarentena. Ujú. Sí, exacto. Nunca nos desencontramos. Bueno, No, pero. Buen siempre título. Jamás. estuvimos charlando. Pero, claro, laboralmente videollamadas. me refiero. Laboralmente. Mira, yo no trazo nada muy particular de antes o después de la pandemia, pero sí fue lindo poder seguir laburando juntos, pues también, bueno, con Juan y con Vicky estuvimos en los mismos proyectos, Ujú. y nada, reencontrarse, no sé, para mí es importante como poder confiar en las personas con las que trabajás y tratar de convocar a gente que conozco. ¿Hace cuánto se conocen? ¿2015? No, 2013. Ah, no sé, Mm. no sé Hay dudas, bastante, sí. 2013. Bueno, no responderlo. puedo romper la tensión Ahí. leyendo Miércoles a la mañana. un mensaje Sí. de un oyente de Claudia Rizé que dice felicitaciones para Manu. Ay, gracias, Clau. Así que le mandamos un beso a Clau, gracias por escuchar. Bueno, Clau fue una persona muy importante para esta obra. Clau y Emi son mis docentes Ok. de la facultad donde nació la escritura de ¿Dónde Fermo. estudiaste? Yo soy profe de comunicación de la UBA y estoy terminando la licenciatura. Y bueno, hubo un seminario de escritura donde surgió como esa poesía germinal a partir de la cual se escribió la obra Enfermo. ¿Cuándo le empezaste a escribir? En el 2018, si no me equivoco. Sí, Es 2018. antes de cuarentena, de O sea que hecho. es mucho más de un año, más allá del laburo en conjunto. No, el laburo Porque- de un año fue con el elenco. Claro, pero si Sí. contás hasta el momento de la escritura es un montón. Sí, nació en 2018, después fue a un seminario de escritura y ciencias sociales con la cátedra Rizé Cortina de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ahí nació esa escritura y después, bueno, fue mi presentación, mi proyecto final. Después esa obra es mi actual tesina, con la cual voy a terminar mi tesina final, que la tengo que presentar. Va acompañada de un informe que tengo que terminar de preparar. Y bueno, entonces, bueno, tiene ese como germen medio nerd de la Facultad de Sociales. Y un poco también como muchas de las cosas que plantea la poesía tiene que ver con cuestiones vinculadas a algunas preguntas que se hacen dentro de esa facultad, que a veces para mí quedan un poco encapsuladas en la facu, y de alguna forma Sí, sacarlas afuera. claro, la obra logra un poco sacarlas y bueno, desarrollar otras cosas. Sí, que llegue el mensaje, de hecho. Ujú. Y después, bueno, fui a taller con Ariel Farase. Así que bueno, recomiendo los talleres, para la gente que no cree en los talleres. Sí, porque no, siempre tratamos por eso, de hablarle acá a un público que diga, che, viste que
esa cuestión de la gente que dice, me animaría a arrancar teatro, pero no me animaría a escribir una obra y yo tengo una idea para hacer. Bueno, lo importante es hacer, como que para mí, por ejemplo, tener una buena idea, o sea, porque vos tuviste la idea, no es nada, lo importante es quién lo hizo, por así decirlo. Bueno, un poco es ir en contra quizás de la buena idea, como pensar que una buena idea en realidad en general es una idea que está un poco muy demasiado pensada, como que nosotros, bueno, también en Bravar nos enseñan eso, que es la escuela donde nosotros nos conocimos, como romper un poco con donde él donde yo voy, yo soy hijo de Bravar también. Bueno, somos todos ahí, de la misma casa. Y bueno, es un lugar donde mucha gente se está formando. Y bueno, me parece que es eso, como romper con las primeras ideas, con también esa noción de quizás más cristalizada de autor que tiene una idea genial y la escribe. Como que la escritura es un proceso más complejo que solamente te poner una buena idea en un papel. En general, las buenas ideas creo que surgen más de una elaboración de pensar la misma escritura, es decir, bueno, escribo mientras escribo sobre lo que estoy escribiendo y en ese diálogo se encuentra la cosa, ponele como una Sí, no te sentás y sales, sino que es como una construcción. Y es un laburo más complejo. Sí, es un diálogo con ese mismo diálogo que estás escribiendo. Y a veces, por lo menos en mi caso, tuvo que ver un poco con eso y con ciertas dinámicas grupales también. La obra atravesó un grupo de escritura, atravesó un taller. Lo leyeron mis compañeros, hubo personas representando los personajes, el profe hacía el personaje que hace Trentini, o sea, como que todo, hubo un montón de Juanma, hubo un montón de cosas, no sé, son procesos largos, sí. Entonces vos primero pensaste en los personajes y después pensaste a los actores que los iban a interpretar. Como sí, como no. O sea, vos, ¿en el alemán siempre hubo un Trentini más o menos o no? Es la idea. El alemán es medio parecido a un amigo que es iluminador, que es francés en realidad. Ponele, Okay. ¿entendés? Como algo de cómo te inspiran las voces, qué sé yo, a veces te inspira una persona, a veces te inspira... Sí, obvio. Es como eso y no sé. No suelo... Hay algunos, en este caso, en esta obra en particular, algunos personajes fueron pensados en cómo actúan las mismas personas que los interpretan, bueno... Pero bueno, en algunas otras no y resultó maravilloso también como esa voz que tenías hecho por una persona que nada que ver. Estoy hablando un montón. No, pero está muy bien. No, sí, está perfecto. es Sos el director de No, la obra. bueno, eso, Muchas gracias como- por venir. Sí, y por hablar un montón en el programa. Bueno, nada, eso es lindo. A veces cuando vos escribís pensando una voz y de repente la agarra una actriz. No sé, había un personaje de la obra que estaba pensado, cuando lo escribía pensaba que era un hombre y de repente en el taller lo empezaron a leer algunas compañeras y dije, re va para una chica esta voz, ¿viste? Como... Sí. Y después Se transforma. se transforma y terminé convocando una actriz que además, bueno, lo que es un poco, nuestro profe Mati una vez me dijo como algo de que pensar la actuación como una nueva escritura, como que en lo que le aporta Juan, en lo que le aporta... A ver, pensar la actuación como una nueva escritura, perdón. Claro, como que vos cuando, bueno, como que en lo que es, como que no solo es así, Cuando lo ves en el personaje decís, podría llegar a ser así. Cuando ves a la actora interpretando el personaje, No, como que una cosa es lo que se escribe en la dramaturgia sí. y después no es que cuando un actor agarra ese texto lo interpreta como un músico que interpreta una partitura. Exacto. Claro, sí, le da su valor, le da como su lectura a ese mismo texto. Sí, Claro. perdón, quería... Sí, para ver por favor, el sí, actor. puede servir. No, en función de lo que dice Manu, que pensar al actor como productor de sentido, además de intérprete, es como, bueno, leer lo que está en el papel, darle una vida y hasta poder producir, imprimirle algo más. Sí, una Claro. emoción. Sí, lo que sea, tanto Sí, la algo, emoción, digamos, sí. como... No solo una emoción, es como, primero, bueno, ahora me escuchaba y te escuchaba como, bueno, pensar a la actriz o al actor, como a la persona que actúa, como que lo que le aporta con su composición, Con su cuerpo. con su cuerpo, con los estados, con su entendimiento del texto que es atravesado por un cuerpo que, bueno, ese cuerpo tendrá las distintas Sí, tiene sus estrategias que visiones tiene y cada sus actor formas, o cada tal cual. actriz para componer. Cómo ese cuerpo Componer y ejecutar. y ejecutar y bueno, cómo ese cuerpo trabaja sobre ese texto y lo desdobla, lo rompe, lo vuelve a hacer, le aporta sentidos distintos que nadie los hubiese pensado. Sí. Claro, sí, como que el personaje nace una vez que lo interpretan más allá de lo que está en el texto, digamos. Como que hay todo un mundo que no lo podés plasmar en ese texto mismo que vos estás bajando. Claro. Sí, como si fuese para llevarlo, para un poco lo que yo veo, es como si fuese un muñeco de plastilina, bueno, como venir y ponerle más plastilina y hacerlo más muñeco y como darle más forma, como Claro. sobre eso que ya está, ¿no?
Y es muy lindo también como cuando se produce ese momento, cómo se llega a ese momento, Sí, si es a través podríamos de un decir- accidente o lo que sea, ¿no? Porque casi todo puede ser algo que produzca sentido como sobre lo que ya hay, ¿no? Sí, hasta un estornudo podría llegar a generar de repente un decir, vamos por acá. O sea, Sí, sí, generó de un repente es quiebre. alérgico, claro. de repente generó un quiebre en la escena que Mientras decís, que no muera de Claro. COVID al final de la hora, está Claro. todo bien. Sí, tiempos complicados además donde se actuaba. Y los no se podía joder finales. mucho en los estornudos. ¿cómo te llevas con los finales a la hora de escribir? ¿Te cuesta de repente decir, hasta acá terminamos la historia? Claro, cerrar la idea. ¿O cómo es? Porque para mí, por ejemplo, volvemos al concepto de hablándole a la persona que dice, che, yo tengo ganas de escribir algo, tengo ganas de actuar algo, o sea, tengo ganas de moverme. Para mí, como de repente darle ese redondeo a la idea termina siendo muy complejo y por eso muchas veces no se termina haciendo. Porque no tenés el final, por ejemplo. Es como decir, bueno, ¿para qué voy a empezar a buscar los actores si todavía no terminé de escribir la historia? Por así decirlo. ¿Cómo te llevaste con los finales? La obra ya estaba y el final, ¿cómo se va transformando, por así decirlo? O vos pensás una obra y decís, bueno, ya sé hasta dónde voy a ir con estos personajes. Pues son personajes muy variados. Sí. Creo que hay algo un poco, son varias cosas. Creo que hay como para mí, cierta responsabilidad como de hacerse cargo de lo que uno abre, aunque sea de cerrarlo parcialmente, pero darle cierto cierre a las cosas que uno abre cuando propone la escritura. Entonces creo que el final tiene que ver con que esas líneas un poco, de alguna forma, confluyan en ese presente que se desarrolla en esa escena para que eso termine de alguna forma más o menos probable. O sea, Para como- mí el final es inesperado. Sí, Bueno, sí. por Bueno, eso te lo es que pregunto. Sí, yo pensaba eso mismo. El final, sin spoilear, ni en pedo es lo que vos Se lo decís. apuesto "Uy, a viene esto". alguien, no lo pueden De sacar. hecho, lo único que voy a decir, no quiero spoilear nada, no quiero que nadie me pegue fuera de aire. Ay, no. Hay como un cambio de escena de repente que vos no te lo venías Ay, esperando. no. Viene como toda una postura y de repente hay un corte de cambio de escena y se viene un final hermoso. Hermoso, a mí me gustó el final. Bueno, Quise robarme parte de las cosas que estaban en escena en el final también. para hablar de la obra, ponele... ¿Qué te quisiste robar? No, te puedo decir Me quedé porque pensando te en lo que spoileo quería. La obra. pecera, la No, pecera, la bueno, pecera. bueno. La pecera ahí. Clave. Arrastrando. Bueno, está bien. Quizás si venís a la última función te puedo llevar algo. Bueno, Puede listo. llegar a ser, porque tenemos que ver dónde lo guardamos, así que Claro, si sí, hay que después, buscar después te lo pedimos. un porque- depósito. Bueno, está bien, puede llegar a ser. Un préstamo. Vengan con resaca. Claro, llevamos a Resaca para que se reencuentre. Creo que, bueno, para hablar un poco de la obra, por ejemplo, no sé, la obra tiene dos partes, digamos. Una de las partes tenía un final que nunca se llegó a probar, por ejemplo, de lo que al actor que está actuando en ese momento de la obra le surgió una improvisación en el ensayo, lo que el mismo estado lo llevó, me pareció mucho mejor que lo que yo había escrito. Como que la escritura para mí tenía como un cierre más como... Solemne. Y claro, más solemne, claro, como solemne para decirlo de una forma, como en el sentido de como esperable, cristalizado, un final medio como, bueno, probable, termina medio el cuentito pim, pum, Sí, pam. sí. Entonces como que, bueno, nada, algo de la actuación de él cerró esa primera parte de la obra. Lo que llamaríamos un colorín colorado. Claro, como el colorín colorado lo rompió el actor con lo que ocurrió y fue mucho más, me pareció mucho más potente, así que nunca se probó lo que escribí, por ejemplo, ese final. Creo que mi final igual estaba bueno porque, bueno, era como un mini cierre. ¿Vos lo leíste? ¿Podés decir eso? No. ¿No lo leíste ni ¿Yo siquiera? lo leí? Yo Vos lo leí, pero estás- no puedo decir eso. Tu personaje está en el cuadro final. Bueno, no importa. No, pero Eh, no sé cuál es el final que nunca se llegó a probar. no lo vamos a decir, no sé, no lo digamos. No, no lo digamos. No, ya la no la obra. Podemos decir que en la última función se hace el final alternativo. Así que si ya la viste, en la última un Decide el puchito en la conductor del programa. selva te compromete que hay un final alternativo. Y si no, ya la pagaron la entrada, ya fueron. ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a pedir la plata en la puerta? Bueno, Podemos hacer el extra. Además me esa mintió otra- Santiago. ¿Quién es Santiago? Te van a decir. El final que prometió Santiago en el programa. Claro, ¿y ¿dónde está el En final el del puchito de la selva. No, no está, flaco, circular. Anda. Bueno, y la otra parte que es otro final, fue una imagen más como una foto, como si te dijera que para mí fue como desarrollar una primera foto que tenía de este personaje diciéndole tal cosa a tal personaje, como ese diálogo me lo Claro. imaginaba, y después bueno, fue lo que es ahora. Pero me imaginaba como un diálogo final, O como sea que tenía ese esa diálogo foto. sí una imagen. sobrevive más allá de que el final tuyo nunca se da. Ese Sí. diálogo que vos te imaginabas sigue estando Eso en sí. el final alternativo, digamos, que Eso es está. el final posta. Eso está. Ok. De hecho, el concepto foto también está en el final. Claro, exacto. Sí. Eso. Es cierto.
Nos estamos quedando sin tiempo y tengo dos cosas que quiero consultarlas. La primera es en qué momento decidieron que esté el proyector, que para mí hace uno de los mejores chistes de la obra, lo hace el proyector. ¿El proyector estuvo siempre o era simplemente un fondo de escena que estuvo y de repente se usó para el recurso de humor? Porque hay un recurso de humor con el proyector que a mí me parece hermoso, sin contar mucho. Estuvo siempre. ¿Siempre estuvo el proyector? Y estuvo siempre, sí. Siempre estuvo en la dramaturgia. Sí, sí, la verdad que sí. Siempre estuvo pensado con proyección. Hay gente que nos cagaría trompadas porque... No, ¿Cómo vas a meter un proyector en el teatro? Y bueno, nada, qué sé yo. Bueno. Es que además yo lo pregunto porque fuimos a ver una obra hace un tiempo que había un teleprompter y el teleprompter contaba toda la consigna de la obra. O sea que todo lo que te unía de cuadro a cuadro era el teleprompter y lo molesté mucho con eso. Y cuando vi el proyector fue como, uy, esto está bien realizado. De repente tiene como tiene un gancho al final, más allá del hecho el teleprompter era muy obvio. Claro, o sea, era como decir, dos personas se encuentran en una playa y eran, hola. Sí, era claro, como, aparecían dos personas. Era como un subtitulado que le terminaba haciendo el teleprompter. Sí, te quemaba los remates. Y acá hay como una mezcla de que es parte de la escenografía y es parte de la historia al mismo tiempo. Para que vean que somos críticos también con las obras que vamos a ver. Terrible, la lectura que están haciendo de la cosa, la verdad que agradezco todo lo que no, nosotros nos quedamos, charlamos, los investigamos, mandamos gente a sus casas para ver con qué se deshacen. Le dimos vida resaca. Sí, exactamente. Un montón. Exactamente. Pero bueno, más allá de que el proyector estuvo desde siempre, que me parece importantísimo, nos quedan ya escasos minutos. Que me gustaría que cada uno, desde su óptica, desde cómo la ve, Adri, si vos tenés algo más para agregar, igualmente después lo agregamos, vendan la obra, ¿no? Si alguien el viernes tiene el tiempo libre y dice, bueno, me meto a alternativa teatral, saco para ir a Beckett y voy a ver Enfermo, ¿qué se esperan? ¿Qué se esperan del lado del director y qué se esperan del lado del actor? Me interesa. Una obra hermosa, con unos textos increíbles, unas actuaciones hermosas, hablo por mis compañeros. Y bueno, el que le gusta el teatro la va a pasar muy bien, porque es una obra hermosa. Estamos en los viernes a las 23. En la sala Beckett, que queda en la calle Guardia Vieja, 58. 58, gracias. No, 56 ¿no era? No, 56. Sí, porque dije 54 y vos dijiste 58, 56. No decimos un dato conciso en este programa, de repente. Se viene el veranito ya, así que... ¿Hasta cuánto tiempo están en cartelera? Nos quedan nada más 2 funciones, lamentablemente. Solamente nos quedan 2. Este viernes y el viernes que viene. ¿Y hay idea de reestrenar? Hay idea de reestrenar el año que viene, pero bueno, nada, por ahora estaría bueno llenar, así que no especulen con el año que viene, porque capaz que pasa algo y no volvemos. No, hay que ir, hay que agotar. Tienen que venir. Claro, y bueno, de tu lado, ¿cómo la venderías? Está, la verdad que está conformado por un grupo muy hermoso de gente, de un elenco, bueno, me gustaría poder nombrar a todo el mundo, si tenemos tiempo. Sí, por favor, nombrar a todo el mundo. Están Lucas Bacacao, Martina Bayur, Leandro Casasilva, Victoria Caselas, Emilio Holguín Ramírez, Santiago Ponce, Leandro Sartoriti y Juan Manuel Trentini, presente aquí. Ese es el elenco. La escenografía, vestuario y maquillaje, Amparo Guirao. Iluminación, Rocío Caliri. Realización audiovisual de Juan Greco, Diego Compel y Amparo Guirao también. Las artes visuales, que son esas proyecciones, Clara Sorati. Hay actuación en video, Nicolás Schneider, Poppy Murray, Leandro Arellano, Juan Jiménez, que son compañeros míos de otras obras, Todo Mal y Mientras Muero Imagino Huevos que se pudren. Música original de Ezequiel Martínez Luque, fotografía de Antú Martín, diseño Luna Yapira, prensa Eva Belchov, producción Celo Garcés, asistencia artística Juan Greco, asistencia de dirección Nicolás Pellegrini y yo dramaturgia y dirección. Y bueno, los agradecimientos no los voy a leer. Manuel Guirao. Yo soy Manuel Guirao. Hola. Manuel Guirao, muy bien, un aplauso, la verdad. Enfermo, está en cartelera. Vayan a verla. Para mí es una gran obra. Sí, está buena. De las mejores que he visto en el último tiempo y he ido mucho al teatro. Sí, se van a reír. Pero más allá de que no sea una comedia, creo que hay momentos en los que te reís. Eso es lo que más. Yo salí y le dije, esa tensión. Tuvimos esa discusión. ¿Esto es una comedia o no? Un drama, porque me reí mucho para hacer un drama y de repente me desconcertó eso. Fue lo primero que le pregunté. Sí, fue lo primero que charlamos afuera. Creo que tiene unos momentos de distensión de humor que son altísimos. Insisto, el proyector, más allá de los actores tan bárbaros, el proyector me lo llevaría a mi casa aplaudiendo. El cierre es fantástico. Y bueno, muchas gracias chicos por venir, estuvo buenísimo. Están invitados, gracias por invitarnos. Cuando quieran, si se reestrena, me encantaría que Enfermo está acá para reestrenar y volver a anunciarla. Y bueno, si Resaca no me informó mal en el corte, tenemos 2 entraditas para sortear, ¿no? Exactamente, ¿no? Fabuloso. Para el viernes que viene, así que hablado con Resaca, Resaca, en las redes sociales, @un pochito en la selva, que ahí vamos a mencionar un poco, no sé cuál es mi cámara, creo que esa, vamos a mencionar un poco cómo es el sorteo. Y bueno, de nuevo, muchas gracias chicos, nos despedimos y volvemos ya con un cierrecito cortito y ya se va un poquito en la selva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Se conocieron a las 4 de la tarde en la cocina de un amigo en común y se olvidaron de las cosas importantes y anotadas que tenían que hacer, y poco a poco escribieron nuevas cosas importantes para volverse a ver. Y aunque la vida sea larga, se anotaron todos juntos para nada perder, para nada perder. Y el momento los dejó pensando que fue lo mejor que les pasó, y consumieron todas las redes posibles de la comunicación. De la comunicación. Se reencontraron a las 6 de la mañana en la vereda de un bar y se contaron lo que hicieron ese día sin saber bien por qué. Se calentaron los dos vasos en las manos y se quedaron sin voz. Y se pasaron la mañana en bicicleta recorriendo el país del amor. El país de un amor. Y el momento los dejó pensando que fue lo mejor que les pasó, y consumieron todas las redes posibles de la comunicación. De la comunicación. Se conocieron en la cama 8 horas sin querer una semana después. Y los lenguajes de los cuerpos se mezclaron fácilmente como nunca pensé. Y se mudaron a la misma casa casi sin planearlo y pasó casi un mes. Y se encontraron cocinando para 4 y entre risas no sé bien cuándo fue. No sé bien cuándo fue. Se soportaron entre vueltas y quilombos como siempre que hay dos. Y la familia se oponía a las tendencias de la vida que llevaban, pero nada importó. Y se compraron lo que faltaba en la casa y algún televisor. Y poco a poco los de afuera aceptaron cómo fue que pasó. Lo mejor que les pasó. Y el amor duró casi 3 meses y fue lo mejor que les pasó. Y el final duró casi 3 años, pero yo ya no participé. Tuve otra historia que contar donde mi rol era fundamental.